placer inmenso poder tener en nuestra universidad a la profesora Marta Nubia Bello, y es igual un placer que estamos al mismo tiempo, yo creo que fundamentando en un proyecto de trabajo que lidera el Departamento de Trabajo Social con la participación de 5 grupos de investigación en el marco de la primer corte, la maestría en intervención social con énfasis en posconflicto y paz. Un poco esto lo quiero plantear también como para contextualizar más a la profesora Marta Nubia Bello, y es que desde trabajo social, luego de pasar por varias experiencias de maestría y especialización, tomamos la decisión hace algunos años de enfocarnos en un tema que para las ciencias sociales es fundamental, y desde trabajo social lo consideramos esencial, y es poder avanzar en la producción de conocimiento alrededor de la intervención social. O sea, para nosotros es fundamental que, liderado por trabajo social, tengamos hoy una primera apuesta formativa de maestría donde el eje estructurante es la intervención social y el contexto que nos ocupa es la paz, la construcción de paz. En ese sentido, entonces, quisiera pues darles el agradecimiento a todas las personas que están con nosotros hoy, pero sobre todo a Marta Nubia Bello, que esperamos que no sea esta una vez que venga a esa maestría, sino que nos pueda acompañar desde diferentes lugares, pero que nos pueda acompañar en el desarrollo de la misma. Con la profesora, los estudiantes de la maestría, además de este primer espacio que es la lección inaugural, vamos a tener la posibilidad de encontrarnos mañana a las 8 de la mañana en el 12226, los estudiantes de la maestría, con el ánimo de desarrollar un trabajo más a profundidad sobre unos temas que hemos definido con la profesora y que definitivamente les van a aportar precisamente en razón de la configuración de los proyectos de investigación y también de los elementos de fundamentación asociados con intervención social y con otros temas fundamentalísimos. Entonces, sin más preámbulos, el profesor Guillermo Correa Montoya, que es el jefe del Departamento de Trabajo Social, va a hacer la presentación, porque también hay que plantear que Guillermo ha sido una de las personas que más nos ha apoyado en términos de lograr tener hoy aquí a Marta Nubia. Entonces, tiene la palabra Guillermo. Bueno, quiero saludarlos y saludarlas esta noche, tarde-noche, muriéndonos de calor. Decirles que darle la bienvenida a la profe, para nosotros siempre es placentero contar con su presencia y sobre todo contar como con sus preguntas que deja instalada y con toda esa suerte de debates que cuando estamos con ella ocurren necesariamente. Decirle a la profe que estamos en fiesta, y esto justamente es una fiesta como en triple sentido. Por un lado estamos empezando la maestría hoy, por otro lado somos generación 68, entonces el departamento está en sus 50 años prolongados, que estaremos celebrándolo por espacio de año y medio más o menos. Cuando uno tiene muy buena imagen de uno celebra mucho tiempo, entonces vamos a celebrar 2 años, nuestros 50 años. Y por otro lado estamos en Feria de Flores, también es un motivo pues como entre la feria, los 68, nuestra generación 68 y la maestría, pues un motivo placentero para inaugurar este espacio. Profe, bienvenida. Yo voy a contarles un poco de la profe. La profe, más bien poquito, la profe Marta Nubia es trabajadora social de la Universidad Nacional, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y es candidata a magíster en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es profesora titular de la Universidad Nacional
e investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica, y quizás la reconocemos más fácil con el tema de ser la coordinadora del informe Basta Ya Colombia. Entonces, profe, el micrófono es suyo, este espacio también. Muchas gracias, estamos muy contentos de que estés con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Guillermo, gracias a Marta por la invitación. A mí me encanta venir a la Universidad de Antioquia, casi nunca digo que no, ¿verdad? Ajá. Esta es como la quinta vez que estoy aquí en la universidad, entonces también en la Universidad de Antioquia es el reencuentro con amigas que solo encuentro cuando vengo a este campus. Bueno, ojalá la fiesta no se vaya abajo con los temas que vamos a abordar. La propuesta es, yo intento hacer una presentación de los puntos que quiero trabajar con ustedes, pero que demos sobre todo un espacio que esperaría que fuera de una media hora, 40 minutos, para que pueda haber preguntas, intercambios, que creo que ahí fluyen mejor las ideas cuando estamos conversando. Cambié 4 veces de título la intervención y hoy en este momento ya no sé cómo se llama, porque le había dicho a Guillermo una propuesta, la cambié ayer, en la mañana la volví a cambiar y hace un rato la cambié de nuevo. Entonces finalmente les voy a mencionar los temas de los que quiero hablar. Quería hablar sobre la guerra en primer lugar, caracterizar un poco de qué tipo de conflicto armado estamos hablando. Luego las víctimas, para pensarnos ese campo como un campo, este campo de los daños y las víctimas como uno de esos espacios que estarían llamando a pensarnos la intervención social, tal vez desde otro término, no tanto intervención sino acompañamiento psicosocial. Pienso en la sociedad afectada por la guerra, los impactos sobre la sociedad y también el ejercicio que estaríamos llamados a realizar en términos de reconstruir esa sociedad rota, resquebrajada, afectada por la guerra, y todo esto atravesado por el tema de la memoria. Porque realmente creo que es lo que a Guillermo en particular le interesaba que pudiera compartir con ustedes. Y atravesado por el tema de la memoria, voy a ser muy reiterativa desde las experiencias del Centro Nacional de Memoria Histórica, que es el espacio institucional desde el cual pude realizar muchos de los trabajos que se llevaron a cabo, estar en los territorios, acompañar grupos específicos. Y también me voy a referir en particular, voy a citar en varios casos una experiencia que pude desarrollar en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es la experiencia de San Carlos, Antioquia, por la proximidad, porque creo que a todos ustedes les toca San Carlos, porque San Carlos también para mí sigue siendo una fuente de lecciones impresionantes sobre la guerra, sobre la memoria, sobre la resistencia. Entonces, algunos casos los voy a referir a San Carlos, Antioquia. ¿Hay alguien aquí de San Carlos? No. ¿Del oriente antioqueño sí? Ok. 4 o 5 personas del oriente antioqueño. Bueno, bien. Entonces, esos son los temas, suenan un poco desordenados, pero la verdad están todos muy articulados. Hace 2 días en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Centro Nacional de Memoria Histórica le entregó al nuevo sistema, el sistema creado por los Acuerdos de La Habana, esto es a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Comisión de la Verdad y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una serie de balances y le presentó a la sociedad y le entregó a estas instituciones algo que ha llamado el Observatorio del Conflicto, no sé si ustedes lo escucharon mencionar. Y el Observatorio del Conflicto, su título exacto es Observatorio de Memoria y Conflicto, ha hecho un esfuerzo por documentar modalidades de violencia, pero sobre todo un esfuerzo por plantear las dimensiones de la violencia, porque estas dimensiones de alguna manera están hablando de las características también de esta violencia. Desafortunadamente, y creo que esto será una dinámica por muchos años, el observatorio actualizó los datos y cada vez que se actualizan los datos sumamos y sumamos y sumamos. Cuando lanzamos el informe Basta Ya, que fue en el año 2013, presentamos una serie de datos a la sociedad colombiana con una advertencia, y es que esos datos eran y siguen siendo datos provisionales, que las cifras que allí estábamos planteando, las cifras no estaban diciéndole a la sociedad esta es la cantidad de personas desaparecidas, sino estas son, por ejemplo, las personas que han sido desaparecidas que hemos podido documentar.
Cuando dimos la cifra de los 220.000 muertos, no estábamos diciendo que en la guerra o en el conflicto armado interno se hubieran causado la muerte de 220.000 colombianos, sino que habíamos podido documentar la muerte de 220.000 colombianos. Y eso es distinto, ¿verdad? Es lo que hasta ahora hemos podido documentar a sabiendas de que estamos en una sociedad en la que el conflicto no ha terminado y que esa dinámica del conflicto aún nos impide, entre otras dinámicas, saber cuál es la real dimensión de la guerra en Colombia, y que probablemente aún cuando podamos hablar de un posconflicto armado, muchas cosas se van a quedar sin documentar y sin saber. Entre otras cosas también porque esta es una guerra larga, porque llevamos más de exactamente 60 años si queremos hablar de conflicto armado interno. Muchas muertes ya será imposible documentarlas, muchas desapariciones será imposible documentarlas, y que tal vez la única certeza que tenemos ahora es que a esas cifras, que ya son horrorosas, vamos a seguir sumando más y más y más. En el 2013 hablamos de 220.000 muertos en el marco del conflicto armado. Lo que actualizó el observatorio del Centro de Memoria Histórica son 262.197 muertos, es decir, sumó más de 42.000. Y 42.000, las cifras generalmente tienen ese problema, y es que para nosotros en las ciencias sociales decir que hay 6 millones de desplazados o decir que son 6.500.000 como que no cambia, ¿no? Pero 500.000 son 500.000 y 42 vidas humanas son 42.000 vidas humanas. Esto es lo que documenta el Centro Nacional de Memoria Histórica desde el año 1958 hasta julio de 2018, es decir, hasta hace muy poco. Y también el centro documentó algo que ya se afirmaba cuando se lanzó el Basta Ya, porque cambian las cifras, pero las tendencias no cambiaron. Y es que más del 80% de esos muertos son población civil, es decir, que hay muchas más posibilidades que en el conflicto armado colombiano mueran población desarmada que población combatiente. Un dato que ha sorprendido muchísimo es que de los 262.000 muertos, 94.000 se atribuyen a los paramilitares. Y esos 94.000 atribuidos a los paramilitares se concentran en un periodo de tiempo muy específico. La mayoría de estos 94.000, el 90% de esos 94.000 están concentrados entre 1995 y 2005, o sea, 10 años en los que la guerra fue más cruda, en la que nos dejó ver todos sus rigores y fundamentalmente en la que se caracterizó con una modalidad de violencia que fue la ocurrencia de las masacres. 35.000 casos se adjudican a las guerrillas. Aquí solemos hablar de guerrilla en singular, pero hay que hablar de las guerrillas en plural, y en 9.800 casos la responsabilidad recae en agentes del Estado. Esto mostraba unas proporciones que muestran quién tiene mayor responsabilidad, ojo, no política, ¿sí? En este caso, quién ha perpetrado la mayor cantidad de delitos. Y el observatorio mostró unas cifras también muy complejas en términos de desapariciones forzadas. En el año 2016 presentamos un informe en el cual se hablaba de 60.632 víctimas de desaparición forzada. La actualización del observatorio nos presenta 80.514 personas víctimas de desaparición forzada. Y ojo que estoy hablando de víctimas de desaparición forzada, no de las víctimas de desaparición, de otras formas de desaparición como trata de personas, en fin, son víctimas de desaparición forzada asociadas al conflicto armado, 80.514. Esta sola cifra y otras que voy a mencionar ahorita nos permiten contrastar o comparar un poco la situación de Colombia con respecto a otros países de América Latina. Quiero mencionar solo 3 cifras más para no seguir en este conteo del terror. Se documentaron 37.000 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual. En el 2013 habíamos documentado más o menos 3.000 casos, y actualmente tenemos 15.687 casos, a sabiendas de que la modalidad de violencia sexual es de las más subregistradas, es una de las modalidades de violencia más difícil de denunciar por las razones que ya todos sabemos. 17.804 menores de 18 años reclutados forzadamente. Y bueno,
Como digo, la idea no es quedarnos en el conteo del horror, pero traigo las cifras para referir tres cosas en particular. Uno, que estas cifras no nos hacen un país completamente atípico con respecto a los países de la región, o sea, con respecto a los otros países latinoamericanos. Estas cifras no se documentaron en los casos donde hubo dictaduras militares, es decir, en Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Las cifras que se provocaron en los años de las dictaduras militares no son parecidas a estas. Estas cifras no se parecen a las que se produjeron en el marco del conflicto armado interno del Perú, por ejemplo, o de las guerras civiles de Centroamérica, Salvador, Guatemala, Nicaragua, y son cifras que no se parecen, pero de lejos. Las cifras de desaparición forzada, por ejemplo, en Argentina, en la época de la dictadura militar, se acercan a las 30.000 personas desaparecidas. Aquí casi que triplicamos esa cifra. En el caso de Chile fueron 9.000 casos de desaparición forzada documentados. En el caso del Perú, en esa guerra también compleja y muy degradada que hubo en el Perú, cuando la Comisión de la Verdad finalizó su trabajo, entregó un listado de 75.000 víctimas del conflicto armado interno en Perú. 75.000, dentro de las cuales estaban desplazados internos, homicidios, desapariciones forzadas. En el caso de Guatemala se documentaron 200.000 víctimas en una guerra que también fue caracterizada por ser una guerra de tierra arrasada, de masacres, y nosotros hablamos de un universo de más 8.400.000 víctimas. Es decir, no tenemos, pero de lejos no nos podemos comparar con ningún país de la región. Esto, entre otras cosas, tiene que ver, por lo que reiteré hace un momento, por la larga duración. En ningún país de América Latina se puede hablar de un conflicto tan largo, de una guerra que documentamos desde 1958 y que todavía no hemos podido culminar, y eso plantea unas características y unos desafíos muy importantes. Y estas cifras y también la dificultad de documentarlas nos conecta con otra realidad que también nos hace un poco diferentes de los países de la región, y es que esta guerra tiene un comportamiento muy claramente vinculado a las regiones. Es muy difícil plantear una realidad en la que quepan todas las regiones de Colombia, y que es una guerra donde hay muchos más actores de los que concurrieron a los conflictos armados internos o guerras de otros países de América Latina. En el caso de Perú, pues se hablaba de dos grupos armados, ustedes recuerdan, Sendero Luminoso y ya se me olvidó. Bueno, dos grupos armados, de los grupos, exactamente, de los grupos paramilitares, en este caso los ronderos, grupos de campesinos armados y de las Fuerzas Armadas. En el caso de El Salvador eran también tres actores armados negociando en una mesa, el Frente Farabundo Martí, las fuerzas militares, y en todos los casos se ha recurrido también a las figuras de los grupos paramilitares. Aquí cuando hemos pensado en mesas de negociación, entonces tenemos las guerrillas en plural, con disidencias también entre ellas, los paramilitares en plural, y las Fuerzas Armadas también incluso con contradicciones y tensiones internas. Y si trasladamos estos grupos armados a las regiones, encontramos que en ciertas regiones donde los grupos armados pueden estar enfrentados, en otras regiones esos mismos grupos armados pueden estar aliados. Eso lo vimos claramente, por ejemplo, cuando en Arauca se aliaron la policía y el ELN, ejército, policía y ELN, contra las FARC. Las FARC y el ELN actuaban aliados en el Chocó, en el Cauca enfrentados FARC y ELN. Es decir, este comportamiento territorial no permite hacer una lectura de quiénes son aliados, enemigos, amigos, enemigos, porque estas dinámicas cambian de acuerdo a intereses particulares en los territorios, y que esta guerra por eso nos obliga también a que cualquier afirmación que hagamos la tengamos que situar en el tiempo y en el espacio. Periodo posterior pueden estar enfrentados. En el caso del Oriente Antioqueño también fue clarísimo los tiempos en que el ELN y las FARC actuaron conjuntamente y los tiempos en los que se enfrentaron el ELN y las FARC en el Oriente Antioqueño. En el Oriente Antioqueño vimos los momentos en que grupos paramilitares se aliaron
y los tiempos en que un grupo paramilitar exterminó a otro grupo paramilitar en el oriente antioqueño. Entonces, esto pues en parte nos habla de la complejidad y de la dificultad de plantear generalizaciones, y con esto quiero ir terminando, cerrando la primera parte, también para hacer otra advertencia, y es que, bueno, esto nos lo enseñaban en nuestras asignaturas de historia, la historia no es lineal, ¿verdad? Uno se hace la ilusión de que tenemos los años cruentos de la guerra, pasamos a la negociación y después vamos al posconflicto y después nos imaginamos una sociedad en paz, y que esa idea lineal y un poco optimista pues no ocurre, y en Colombia menos, y menos porque aquí podemos hablar de territorios en pleno conflicto armado. Si ustedes van a Tumaco, por ejemplo, o a Buenaventura, pues el conflicto está en todo su furor. Podemos encontrar al mismo tiempo situaciones que están en algo parecido a lo que se llama post-conflicto armado, es decir, donde ya se dan procesos de reinserción de personas que estaban armadas, de desmovilización, de reconciliación incluso en algunos territorios, y de reconstrucción de los territorios después de la guerra, que es el caso de algunos municipios del oriente antioqueño como San Carlos y Granada, que si uno habla con sus pobladores se dicen, le plantean aquí, estamos viviendo ciertas situaciones características del posconflicto. Y encontramos en otras zonas, en otros territorios del país, procesos clarísimos de negociación, intentos de negociación. Entonces, no podemos hacer una lectura lineal de que pasamos los años cruentos del conflicto, llegamos a la negociación y que estamos entrando en el posconflicto para pasar a una sociedad en condiciones de paz, porque aquí es un ir y venir, un avanzar y retroceder, y lo que está ocurriendo en un lugar no necesariamente está ocurriendo en otro. Yo podría decirles con absoluta certeza que en Colombia se están viviendo de manera simultánea y contradictoria los tres procesos: conflicto, negociación, posconflicto. Situaciones de paz en ningún lado, ¿no? Como que todo el mundo está aspirando, todos estamos aspirando a poder hablar, a poder referirnos a los tiempos del conflicto armado como el pasado. Como en Guatemala, que en algún momento la gente nos podía decir en los tiempos de la guerra. Y yo me hacía la pregunta en Guatemala y en Colombia, ¿cuándo podremos hablar de en los tiempos de la guerra? Como algo que remitía a una experiencia del pasado. Aquí todavía no podemos hablar de en los tiempos de la guerra, los tiempos de la guerra siguen siendo presentes. Bien, esto era como una muy breve contextualización, más advertencias que contextualización. Y entonces aquí quiero referirme a dos puntos, básicamente. Esa guerra compleja, larga, degradada, desde luego lo que principalmente produce en una sociedad son víctimas, y quiero referirme al tema de las víctimas, pero no solamente quedarme en el tema de las víctimas, sino que dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo, referirme a que la guerra también produce y causa unos daños muy complejos sobre la sociedad, y que no solamente tenemos que atender a la pregunta de qué causa, qué daños provoca la guerra en las víctimas, sino qué daños provoca la guerra a la sociedad, ¿sí? ¿Qué nos ha causado la guerra? ¿Qué le causa esta guerra? ¿Qué le ha causado esta guerra al país? Entonces, en esos dos registros quisiera referirme también para pensar que cada uno puede configurar un campo de lo que llamaríamos la intervención social. Es decir, podríamos decir, si esta guerra ha causado más de 8 millones de víctimas, estamos haciendo la cuenta si esto es más o menos el 20% de la población colombiana, ¿sí, no? Pues estamos abocados, esto de las víctimas, pero incluso podríamos hablar mucho más, porque si yo les digo a ustedes, hablamos de 80.000 víctimas de desaparición forzada, piensen que cada víctima tiene un entorno familiar de 5 miembros, sin referir amigos, compañeros de trabajo. Si multiplicamos tímidamente por 5, diríamos hay 400.000 seres humanos afectados, entre padres, hijos, hermanos, afectados por la desaparición de una persona, o sea, tocados directamente por la violencia. Si hablamos de 15.000 casos de violencia sexual, la persona, mujer o hombre, abusado sexualmente no es el único afectado, ¿sí? Hay un núcleo familiar, una pareja, unos hijos, entonces directamente no son 8 millones, directamente serían muchos más. Esto es mínimo un 25% de la población colombiana está tocada por la guerra.
¿Cómo no pensar eso como un campo de la intervención social? ¿Sí? Como un campo de la acción social, como un espacio que está llamando a pensarnos en términos de cuál es nuestro quehacer, nuestra competencia profesional, no voy a hablar ciudadana, sino profesional en este caso. Pero también si nos pensamos un poco por fuera de las víctimas directas, de los directamente tocados por los actos, las acciones violentas de la guerra, toda la sociedad colombiana requiere ser pensada desde las ciencias sociales. ¿Qué daño nos ha causado esto? ¿Cómo nos ha afectado nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras maneras de movernos, nuestras expectativas de futuro? Entonces esos dos campos podríamos pensarlo. Creo que en el segundo campo incluso hay mucho menos atención que en el primero. El campo de las víctimas, mal o bien, ha estado siendo recurrentemente tratado en las ciencias sociales. Muy recientemente, pero se está tratando. Pero pensarnos como sociedad afectada por la guerra, que requiere también investigarse, analizarse, intervenirse. Ese término de intervención me imagino que ustedes durante la maestría lo van a problematizar muchísimo. Yo lo voy a poner entre comillas y ahora explico un poco por qué. Entonces a los dos espacios me quisiera referir, intentando que hacia las 7:30, ¿sí?, podamos abrir preguntas. Bueno, entonces vamos con el primer campo. La guerra es una, digamos, podríamos metafóricamente decir que es una maquinaria productora de víctimas, produce víctimas, y el problema es que esa maquinaria sigue funcionando, está activa, está viva. En 2 años y medio tenemos 425 líderes asesinados, en 2 años y medio. 425 líderes, esto es una cosa impresionante. Quisiera calcular cuántas personas están en este auditorio. ¿Unas 50? ¿Un poquito más? ¿Unas 60? Entonces multipliquémonos como por 7. Esto es, hablar de líderes, uno ya es el conteo de los líderes día a día, en 2 años y medio. Entonces, pero el desplazamiento del año pasado y este año ha tenido episodios que consideramos estaban superados. Ustedes leen la prensa, vemos la cantidad de población que se ha desplazado de Putumayo, de toda la zona del Catatumbo, terriblemente afectada por la violencia en este momento. La masacre del Tarra hace 3 días, esa masacre ha generado un desplazamiento masivo, es decir, es una máquina que sigue produciendo víctimas. Y no voy a detenerme porque el tiempo no me da en cuál es el impacto que causa la guerra en esas víctimas. Yo solamente quisiera ubicar eso en una palabra. La guerra sobre todo causa sufrimiento, muchas cosas más, pero las historias de la guerra, las experiencias de las víctimas nos hablan de un sufrimiento enorme, un sufrimiento prolongado, que además es un sufrimiento que muchas veces termina convirtiéndose en enfermedad o está acompañado de enfermedad. Y en ese campo de esas víctimas hay una apuesta. Quisiera poner el tema de la memoria como pudiera ser una apuesta de, ya no voy a utilizar el término intervención, sino de acompañamiento profesional. Y por qué la memoria pudiese contemplarse como una forma, como un recurso, como una estrategia, si se quiere, como un derrotero, sobre todo, para trabajar con las víctimas. Y trabajándola con las víctimas, yo le planteo aquí 2 posibilidades a la memoria. Para situarla, digo, para hacer de la memoria un derrotero de acompañamiento. 1, porque la memoria puede tener enormes bondades en términos sanadores. Voy a utilizar varios términos, aquí entiendo que hay un equipo interdisciplinario, hay un grupo interdisciplinario, que la memoria puede tener una capacidad también, un poder terapéutico enorme. Pudiera utilizar otro término como la memoria pudiera contribuir, tener un carácter emancipador también. La memoria puede tener un carácter liberador. Entonces, pongan el término que más les guste: sanador, liberador, emancipador, terapéutico. Y voy a mencionar básicamente por qué adjudicarle a la memoria esa potencialidad y esa capacidad. Yo diría que el poder
terapéutico, liberador, emancipador, demás que mencioné de la memoria, residiría fundamentalmente en 5 aspectos. Por un lado, porque la memoria puede contribuir de manera poderosa a desbloquear recuerdos encapsulados por ese carácter devastador y traumático de los hechos. En ciertas partes voy a leer, entonces me voy a pegar al texto en algunas partecitas. Permite que los olvidos aparentes, en esto pongo entre comillas, encuentren un lugar y transiten de una manera menos dañina y menos perturbadora. El olvido, lo que llamamos olvido, se ha instalado en las víctimas por 2 razones. Por un lado, como mecanismo de sobrevivencia. Ese sí que es más aparente todavía. Entonces no se habla, no se nombra, no se dice, se calla. Y de alguna manera la memoria, siendo tan obstinada y tan poderosa, cuando no se nombra, cuando no se habla, cuando se calla, también puede ser terriblemente frágil. ¿A qué me refiero? Cuando hacíamos talleres de memoria, por ejemplo, en el caso de Bojayá, el no nombrar y el no mencionar hacía que muchos nombres perdieran el registro, muchas fechas se ignoraran y había que hacer un gran esfuerzo colectivo para reconstruir nombres, hechos, lugares. Ahí hay una fragilidad también de la memoria, siendo obstinada, pero el no hablar para no exponerse, el no hablar para no ser víctima nuevamente, el no decir para no ser estigmatizado, en muchos casos, por ejemplo el caso de la violencia sexual, se muestra como, tiene una apariencia de olvido. En una ocasión en un taller en la costa Caribe, que convocamos a la población a hacer un taller, una de las señoras nos dijo en el taller, ¿ustedes para qué nos quieren, para qué nos convocan a recordar? Cuando nosotros estamos haciendo es un esfuerzo enorme por olvidar. Entonces, díganos como ¿para qué nos sirve esto? Era la pregunta. Porque claro, ustedes no nos están convocando a recordar la fiesta, la alegría, ustedes nos están convocando a recordar el dolor, el horror, eso que queremos olvidar para poder vivir. Y un poco lo que hicimos fue devolverle la pregunta, ¿no? ¿Creen que vale la pena hacer un ejercicio de memoria? ¿Creen que vale la pena hacer un ejercicio de recuerdo? Y entonces la mayoría terminó diciendo es necesario hacer un ejercicio de recuerdo. Ahora voy a explicar en qué consistía, en qué veían ellos las bondades de hacer ese ejercicio de recuerdo. Pero es una contradicción para las víctimas, ¿sí? No es una cosa grata hacer memoria. Entonces no se participa tampoco de una manera explícita en estos ejercicios de memoria. El olvido también obviamente es un olvido, decimos es un falso olvido, es un olvido aparente pues por los hechos traumáticos, o sea, porque lo que se vive tiene un carácter tan devastador que recordarlo hace insoportable la existencia. La existencia se convierte con el hecho, se vuelve insoportable. Y de manera ya no consciente, sino también inconsciente se olvida. Y yo puedo hablar de muchos casos que tuvimos en los talleres de cómo hechos que aparentemente ya no figuraban en el recuerdo de muchas personas ante ciertas experiencias narradas por otros, de pronto irrumpían con una fuerza y con una capacidad, con un impacto enorme sobre las personas que se atrevían a contar. Aquí quiero citar el olvido se ha instalado como mecanismo de sobrevivencia, no hablar para no exponerse, pero también como mecanismo inconsciente ante el carácter traumático de algunas de las situaciones vividas. Si bien todos los seres humanos tenemos derecho al olvido, este será siempre aparente y por lo mismo mortificante si no nos permitimos el recuerdo, un recuerdo que no solo evoca, sino que ayuda a situar a la víctima en un lugar distinto al que pretendió colocarlo el victimario. Dice el profesor Barbero, existen muchas cosas que necesitamos olvidar para poder convivir, pero la generosidad de olvidar solo es posible después de recordar. Por eso hay que poner la memoria a trabajar, deshacer aquellas cicatrices que cubrieron las heridas sin curarlas. Si las bombas perdidas u ocultas no son descubiertas, nos pueden explotar en las manos cualquier día, con lo cual no se trata de reabrir heridas,
sino de desmontar la farsa explicación con que se recubrió lo que dolía sin que se curara en realidad. Esta es una frase de un texto de Martín Barbero que me parece que ubica muy bien esto de pensarse esta memoria, esta memoria encapsulada como una bomba de tiempo que puede explotar. Galeano decía que era un poco como el ejercicio de ocultar la basura debajo del tapete. Entonces aparentemente el tapete brilla, pero si lo alzas y ese tapete hiede, incluso brilla pero hiede. Entonces creo que son como un poco alusiones que nos pueden ilustrar por qué la necesidad de hacer memoria. En segundo lugar, hablaría de la posibilidad de memoria en su contribución a desinstalar la culpa y la vergüenza. Culpa y vergüenza son dos sentimientos que se colocan de manera muy frecuente en las víctimas y en los sobrevivientes. La violencia física suele estar acompañada de actos verbales o escritos. Los victimarios por lo general justifican sus actos y discursivamente degradan a las víctimas, a sus familias y a sus comunidades. Pero además esas justificaciones suelen encontrar eco en la sociedad y en las instituciones, por guerrilleros, por sapos, por informantes, por delincuentes, por algo será. Las razones y discursos de los victimarios tienen en muchas ocasiones la capacidad de instalarse de manera permanente en las víctimas, pues ante la arbitrariedad y la falta de sentido de la violencia, autoinculparse puede ser la única forma de experimentar cierto control de los hechos. Estos sentimientos profundamente paralizantes y mortificantes suelen ceder al constatar la injusticia de los hechos, al contextualizarlos y al precisar las responsabilidades de los mismos. Quiero colocar un ejemplo. Digo que la culpa y la vergüenza yo sí que la pude encontrar en muchos casos y ejemplifico mucho con el caso con un hijo de una de las líderes reclamantes de tierra en la costa Caribe. Él en uno de los talleres nos planteaba, yo fui culpable de que hubieran asesinado a mi mamá. Y nosotros le preguntábamos culpable por qué. Y el chico contaba una anécdota muy sencilla que se puede repetir en muchos escenarios. Él dijo, mi mamá me mandó a una cita odontológica. Yo tenía mi cita odontológica a las 4 y debía estar llegando a la casa hacia las 6. Salí de la cita odontológica y me fui a jugar billar. Y cuando llegué a la casa, mi mamá estaba muerta. La mataron entre las 5 y las 6 de la tarde. Si yo no me hubiera ido al billar, si yo hubiera llegado a la casa, probablemente a mi madre no la hubieran matado. Y le decíamos al chico, o probablemente tú también estarías muerto. Y entonces nos respondió, sería mejor. Y bueno, uno podría escuchar muchísimos otros testimonios de si yo hubiera estado, si yo no me hubiera ido, si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera caminado, si yo no me hubiera vestido de esta manera, si yo no les hubiese dado agua, si los vecinos no hubiesen hecho tal cosa. Esta es una cuestión muy recurrente donde la culpa, lejos de situarse en el perpetrador, lejísimo de situarse en el perpetrador, está puesta en mí, en mi marido, en mi esposa, en mi hijo, en el vecino, en alguien concreto en el cual puedo colocar eso que no puedo colocar en otro lugar. Y digo, el poder que tiene aquí la memoria es que la memoria no solamente, eso lo hemos repetido muchas veces, se refiere a hechos, sino que con la memoria se contextualizan hechos, ¿sí? Con la memoria podemos ayudar a ubicar responsabilidades, podemos explicar los hechos que a veces son inexplicables, no justificables, pero sí explicables, y esta explicación permite que se desinstale con el juicio crítico que emerge de la memoria, con la condena radical a los hechos violentos, que se desinstale esa culpa cuando se pueda afirmar con convicción y con determinación, esto no debió haberme ocurrido a mí, esto no debió haber pasado, esto no puede volver a pasar. Eso pasó, por ejemplo, en el caso del Salado, donde la gente se culpó muchísimo por la masacre que allí ocurrió, y se culpó por muchas cosas. Se culpó porque muchas personas del Salado tenían muchas circunstancias, habían guardado armas, habían hecho de ese también un lugar de paso, porque algunos de los miembros de la comunidad del Salado habían hecho parte del grupo armado, y de alguna manera esas situaciones hicieron que la comunidad del Salado por mucho tiempo no pudiera
percibirse como una comunidad victimizada, como una comunidad merecedora de la verdad, incluso de muchas cosas que había que esclarecer, y mucho menos merecedora de una reparación. Por mucho tiempo en el Salado lo que teníamos era conflictos exacerbados entre quién apoyó más, quién habló más, quién dijo más, pero se dejó de cuestionar el hecho en sí y se dejó de señalar al perpetrador, y al perpetrador que actúa además con clarísimas complicidades del Estado. Entonces, el juicio no se lleva a donde se debe llevar, y si el juicio no se lleva hacia allí, tampoco se reclama reparación, y bueno, hay muchas circunstancias que podríamos decir que la culpa sigue allí de manera mortificada, pero la culpa viene generalmente muy ligada además a un sentimiento de vergüenza, ¿sí? Vergüenza como la que sintieron los hombres wayú, por ejemplo, cuando las mujeres en la masacre que ocurrió allí. Ustedes saben que en esa masacre la mayoría de las mujeres la mayoría de las víctimas fueron mujeres, ¿sí? Una de estas mujeres le fueron cercenados sus senos, por ejemplo. Los hombres wayú se sentían terriblemente avergonzados de no haber sido capaces de defender a sus mujeres, cuando es un mandato que los hombres wayú protegen a las mujeres. Entonces, de alguna manera no estaban, estos hombres wayú no culpaban a los paramilitares que cometieron a la masacre, sino se culpaban a sí mismos por haber sido incapaces de cumplir con un rol y una función social clarísima, que es proteger a sus mujeres. La memoria lo que puede contribuir en este caso es a ubicar la responsabilidad en que corresponde. Ubicar el contexto, ubicar los actores, no es fácil, la culpa siempre está por allí rondando, pero puede contribuir de una manera muy poderosa a desinstalar la culpa y a que estos sentimientos de vergüenza también vayan cediendo. Sentimientos de vergüenza que ceden cuando se encuentra además que hay sentimientos compartidos con otros. Me perdona que cite muchos ejemplos, pero a medida que voy exponiendo me voy acordando de situaciones concretas. Hubo una en el caso de San Carlos que me conmovió particularmente en un taller, un joven que se acercó a un taller, joven de más o menos 28 años, estábamos en un pequeño grupo hablando de los impactos de las 32 masacres de San Carlos, siempre lo menciono porque incluso aquí en Antioquia muchas veces me preguntan ¿y qué pasó en San Carlos? Les digo, en San Carlos pasó nada más y nada menos entre 32 y 35 masacres que ocurrieron en un lapso más o menos de 6 años, un municipio de 25.000 habitantes que en el momento más álgido de la guerra quedó en 5.000, 20.000 salieron. Y este joven nos explicaba en el taller que en una práctica muy común de los grupos armados, que era instalar retenes en los puentes, él venía, en este momento tenía 14 años y iba en un bus con su mamá y hubo un retén paramilitar. En ese retén los hicieron bajar a todos del bus. El chico, ante los hombres armados que además iban con sus rostros cubiertos, ustedes se podrán imaginar lo que es el terror de sentirse en un retén de estos, y el chico se orinó. Y obviamente el haberse orinado fue evidente para todo el mundo. Cuando el chico se orinó, los paramilitares empezaron a reírse y le dijeron que parecía listo para meter al grupo armado, hay que esconderlo detrás de las faldas de su mamá. En fin, hubo toda una suerte de ridiculizaciones y una vergüenza profunda del chico porque su miedo le hubiera llevado a orinarse y a sufrir más humillaciones, aunque de alguna manera el haberse orinado lo salvó de que se lo hubieran llevado. En ese taller el chico nos dijo, es la primera vez que cuento en público algo y lo dijo con lágrimas en sus ojos, en los 28 años, es la primera vez que cuento en público algo que me pasó y que me ha avergonzado toda mi vida. Y en ese momento un señor muy adulto le dijo, tranquilo mi hijo, que muchos nos orinamos más de una vez. Entonces él empezó a narrar varios episodios similares. Y eso que parece una anécdota muy inocente, a mí lo que me mostraba era que también ese ejercicio de memoria compartida, ¿sí? Donde algo que parece que es exclusivo de lo mío, ¿sí? Que es un sentimiento mío, sino que eso que me pasó a mí, que me causa tanta vergüenza porque me muestra como un ser acobardado, como bueno, en fin, con muchas... Eso le pasó a muchos, es decir, que eso que me pasó a mí no es anormal, sino que es muy normal, es lo más humano,
o sea, lo que me muestra es como un ser humano, cambia la manera como se sitúa una víctima en un contexto específico. Y quiero mencionar un caso más, este sí lo tenía escrito porque lo escribí después de un taller, lo voy a leer tal cual lo escribí en ese momento. En un taller en Montería, una señora me dijo a mitad de taller: yo no sé si yo deba estar aquí, es que yo creo que yo no soy víctima, aunque a mi hijo lo mataron. Mi hijo es uno de esos falsos positivos, pero él era desmovilizado, él se había desmovilizado. Pero un día le endulzaron el oído, lo invitaron a hacer un negocio, a ganarse una platica y él se fue. Entonces yo creo que él no es víctima, que él de alguna manera se lo buscó, aunque era mi hijo amado y yo no puedo aceptar que lo hayan matado y lo hayan vestido de guerrillero. Yo creo, de verdad, que yo tampoco soy víctima. Este testimonio, porque ella se salió del taller, ella se sentía un poco incómoda de estar en un taller donde las madres estaban hablando de hijos buenos, ¿sí? Hijos buenos que habían muerto en la guerra y de alguna manera mi hijo no era tan bueno, y si mi hijo no era tan bueno, no era víctima. O sea, mi hijo se lo buscó. Ese se lo buscó, no solamente lo dicen los militares o no solamente lo dicen funcionarios, lo dicen los propios familiares. El ejercicio de memoria, el ejercicio de esta mujer en el taller fue muy bonito porque ella se devuelve al taller y yo le digo, estamos en un espacio de confianza, ¿por qué no le cuenta a las otras mujeres? Era un taller además de mujeres. ¿Por qué no les pone su situación a las otras mujeres antes de que se retire del taller? Y fue un espacio muy interesante porque de alguna manera lo que las otras mujeres le dijeron fue: usted sí es víctima, a su hijo no debieron haberlo matado. No se necesita ser bueno, eso de que las víctimas son buenas, para ser una víctima, pero fue todo un ejercicio de discusión que se dio allá en este escenario de taller para incluso poderme sentir que tengo legitimidad, poder sentir que tengo legitimidad para nombrarme como víctima. Eso ya ahí ya hay un tránsito bastante largo, mucho más, por ejemplo, en muchos casos de violencia sexual, ¿sí? ¿En qué momento puedo llegar a llamarme víctima? Yo sé que hay muchas también cuestionamientos a la idea de nombrarme solo víctima, esa será otra discusión, la podemos abordar un poquito más adelante, pero desde luego, sin lugar a dudas, hay que llamarse víctima y hay que sentirse víctima, aunque no hay que quedarse como víctima, pero hay un momento en el que se necesita nombrarse como víctima, sentirse como víctima, y de ahí, de la ocurrencia del hecho a nombrarme y sentirme como víctima, hay un trecho, eso no es automático, no es que me ocurrió el hecho y me siento, me nombro, me llamo víctima, ese incluso es un tránsito que a veces requiere eso que estamos llamando acompañamiento, ¿sí? Bien, el cuarto lugar, la memoria tiene un valor sanador, terapéutico, liberador, porque reconstruye y afirma identidades. En el ejercicio de contar es posible reencontrarse y reconciliarse consigo misma, como el caso de esta señora, y sobre todo encontrarse con otros, de construir espacios que, aunque empiezan en muchas ocasiones como comunidades de dolor, encontrarnos para llorar, por ejemplo, como lo dicen las Madres de la Candelaria, ¿sí? En un primer momento nos encontrábamos solo para contarnos las penas, pero de ahí hay un tránsito entre ser comunidad de dolor para convertirse también como organizaciones, como asociaciones, como espacios colectivos que reivindican derechos, como espacios colectivos que se afirman también en un somos, que no es solamente somos víctimas, sino también en un somos construido con otros atributos. Dice Marta Tafalla, esta es una cita que me gusta mucho, dice: la identidad de un ser humano es su memoria, y por ello recuperar del olvido las historias arrebatadas a esos seres humanos es reconstruir su individualidad. En este sentido, es la memoria una forma de justicia que devuelve a los individuos lo que les fue hurtado, su propia historia. Bien, y una quinta posibilidad, un quinto aporte que tendría la memoria como en su valor liberador o terapéutico es la posibilidad que tiene el ejercicio de memoria para que las personas puedan ser reconocidas.
cuando les preguntábamos a las personas por qué quieren hacer memoria, a pesar de que duele hacer memoria, ¿no? Devolviéndome un poco, era muy fuerte la idea de rendir tributo, dignificar, devolver el buen nombre, rendir homenaje. Estas palabras, muchas de estas palabras salían allí. Y es que cuando una persona es víctima, cuando alguien ha tenido un familiar víctima de la violencia, hay un tránsito y hay una tarea muy importante también del sobreviviente con el fallecido. Hay tareas y hay deudas pendientes y la memoria permite un poco cumplir con tareas y deudas pendientes. Rendir homenaje es como una suerte de un deber con el fallecido. Recuperar su buen nombre también. Allí ustedes entenderán por qué son tan obstinadas las madres de Soacha con el exigirle al expresidente Uribe que se retracte de su afirmación, y ellas no ceden en esto. Entonces escucharán ustedes cada vez que pueden, en eso no cedemos, porque él dijo que nuestros hijos no eran, ustedes ya recuerdan esa afirmación de Uribe, no eran unos buenos muchachos que se habían ido a recoger café, ¿no? Por algo los habían matado, y ellas lo que exigen una y otra vez es que se retracte públicamente de esa afirmación que deshonró a sus hijos, de esa afirmación que puso la sospecha en sus hijos. Cuando las mujeres hacen memoria y nos ponen las fotos de sus hijos y cuentan la historia de quién era sus hijos, de quién eran esos chicos, Luz Marina Bernal, una de las madres más emblemáticas, su hijo, además de tener un problema, una discapacidad cognitiva, un chico de 25 años que tenía más o menos un comportamiento de un chico de 8 años, fue uno de los jóvenes asesinados, y Luz Marina Bernal todo el tiempo lo que ha hecho es intentar mostrar qué significa ponerle un uniforme y un arma a un chico que en la vida era un niño de 8 años, y cómo desmentir estas afirmaciones que fueron las que se quedaron circulando en la opinión pública. Al hacer este ejercicio, ¿por qué digo que hay un valor liberador o terapéutico en sanador? Porque los sobrevivientes, las familias, sienten que en este ejercicio de recuperar la dignidad del fallecido, de recuperar el buen nombre, cumplen con el deber que tienen hacia quien ya no está. Y bueno, ahí podríamos poner muchos otros ejemplos. Quiero pasar en este mismo punto a que el trabajo con las víctimas, yo podría decir que hay muchas otras bondades, o sea, me detengo en estas, pero podríamos hilar más despacio y si las preguntas dan tiempo a decir, tiene sentido trabajar con la memoria, ¿sí? La memoria realmente no es un ejercicio que pasa en vano, si los procesos de memoria se hacen con clara conciencia del impacto que debe tener, del impacto sanador que debe tener sobre las víctimas, realmente se puede constatar. Entonces, es posible, la memoria sí contribuye, sí puede ser contemplada como un derrotero en el trabajo de acompañamiento a las víctimas. Uno podría hacer una relación entre memoria, identidad, memoria, duelo, y muchas otras relaciones que pues no puedo trabajar porque el tiempo no da. Pero también el trabajo con las víctimas pensado como un campo de acompañamiento e intervención tiene un valor político, y no porque lo que haya mencionado hasta el momento no sea político, ¿sí? Lo es, pero quiero centrarme en otra posibilidad también de ver en dónde la memoria tiene un poder transformador. Aquí quiero emplear el término político en la posibilidad que tiene de transformar, por lo menos de cuestionar relaciones de poder, ¿sí? Por lo menos de cuestionar órdenes, esos órdenes que han hecho posible la violencia, la impunidad, la desigualdad, la injusticia. Por lo menos interrogan, por lo menos cuestionan, y ya interrogar, cuestionar es una manera de empezar a transformar esos órdenes, y a eso le quiero poner el término o esa dimensión política que también se logra en el trabajo con las víctimas. Y aquí entonces vuelvo al texto. Desde una perspectiva política, reconocemos que las voces de las víctimas han sido silenciadas. Las realidades atroces que han vivido han sido ignoradas, cuando no desmentidas. Las víctimas han sido culpabilizadas e invisibilizadas al punto que el país entero puede vivir como si ellas no existieran.
De hecho, después de más de 50 años de conflicto armado, solo hasta hace más o menos 10 años se les ha empezado a reconocer, y después de muchas presiones de las organizaciones nacionales e internacionales, por fin se definió un marco jurídico que las reconoce. Quiero decir que por mucho tiempo a las víctimas no se les nombró como víctimas, pues recordemos la violencia, la mayúscula, cuando se llamó a los desplazados, nunca se les llamó desplazados. La primera ley, la ley 387 de 1997, fue la primera ley en el contexto colombiano que empezó a nombrar a las víctimas como víctimas, y no fruto de muchas luchas y de muchas presiones sociales. La existencia, la memoria, la palabra y la voz de las víctimas fue la que más se reveló ante la afirmación de que en Colombia no había conflicto armado. ¿Lo recuerdan ustedes? Hace 16 años atrás no teníamos conflicto armado. ¿Qué teníamos? Amenaza terrorista, ¿sí? Y la voz de las víctimas que te nombraban las masacres, las víctimas que un famosísimo intelectual antioqueño decía que no eran desplazados sino migrantes, ¿sí?, económicos. Esos migrantes económicos pues mostraban cómo eran expulsados de sus territorios, cómo eran despojados de sus tierras, quiénes se quedaban con sus tierras. Es decir, las voces y los testimonios gritaban: aquí sí hay conflicto armado profundamente degradado además. Y esas voces de esas víctimas estaban confrontando una afirmación: aquí no hay conflicto armado, ¿sí? Aquí no hay víctimas de crímenes de Estado. ¿Recuerdan ustedes la ley 975 del 2005 que negó la existencia de víctimas de crímenes de Estado? En la ley 975 del 2005 solo se admitieron víctimas de grupos armados ilegales. Admitir víctimas de crímenes de Estado hasta el 2011, o sea, hasta hace muy poco se admitía. ¿Por qué? Porque llegaban las víctimas de desaparición forzada, donde el responsable en muchas circunstancias eran miembros de la fuerza pública, porque los falsos positivos, los miles de casos, estaban hablando de agentes del Estado que habían asesinado a sus hijos. Entonces, sí, hay víctimas de grupos armados ilegales, pero si bien la ley dice que no hay víctimas de crímenes de Estado, la voz, la denuncia y la experiencia demuestra que sí hay víctimas de crímenes de Estado. Entonces, ¿qué quiero mencionar con esto? Esa voz de las víctimas, ese testimonio de las víctimas, lo que está reflejando es una realidad que se disfraza, que se acalla, que se desmiente, que se maquilla, como ustedes quieran. Pero esa voz está confrontando, esa voz está criticando, esa voz es también un grito, esa voz también es una denuncia. Y ahí es el valor político que quisiera mencionar, porque la memoria lo que hace es desnudar las fragilidades, los quiebres de eso que llamamos democracia. La memoria lo que hace, lo que de alguna manera muestra son quiebres sobre todo éticos, pero la memoria está señalando injusticias, la memoria está hablando de impunidad, la memoria está hablando de desigualdad, la memoria está hablando de discriminación, la memoria está hablando de expropiación y despojo. Es decir, cada modalidad, cada circunstancia nos está hablando de una realidad de país. Y a partir de eso que denuncia, porque la memoria denuncia, pero la memoria también señala responsabilidades, atribuye responsabilidades. Y aquí con eso quisiera, porque el tiempo no me da mucho para detenerme, la memoria tiene un poder esclarecedor, ¿sí? Ese poder esclarecedor que a veces no se logra sumando un caso a otro caso, es tejiendo, ¿no? Tejiendo a partir de una versión, otra versión, una experiencia, otra vez. Y en ese tejido sí que están las ciencias sociales comprometidas, porque fíjense lo que le pasa a la sociedad colombiana, a esta sociedad. Nosotros escuchamos todos los días hechos de violencia, ¿o no? Yo creo que no hay un día en el que al prender un noticiero de televisión no escuche uno de un asesinato, de un desplazamiento, de una masacre. Ha bajado significativamente para bien, donde se llegaron a perpetrar hasta 30 masacres diarias. Es una época de un horror que no es tan lejano, o sea, la mayoría de los que están aquí ya estábamos vivos para ese entonces, ¿sí? No es que no supiéramos,
No es que la sociedad colombiana no escuchara, todos los días se escuchaba. Bombas, masacres, asesinatos, violaciones, pero no relaciona, escucha hechos aislados. Eso que escucha no permite, así como está dicho, no permite que se construya una mirada compleja y completa de la realidad que tenemos. Se muestran como hechos aislados. Digo, las ciencias sociales tienen que tejer, ¿sí? Tienen que articular, tienen que relacionar para que todas esas voces realmente digan de manera clara y expliquen de manera precisa el país que tenemos. Precisamente porque la sociedad colombiana escucha de manera desarticulada y aislada es que tenemos las contradicciones que tenemos. Colombia, el país atípico que les señalé al principio, de las mayores masacres, que conjuga 14 modalidades de violencia, ¿no? Todas, creo que aquí no falta inventar ninguna, que conjuga todos los actores armados, es el más feliz del mundo. Y otra cantidad de afirmaciones que uno dice, ¿cómo es posible que tú escuches este tipo? Pero eso no logra ser aprendido por la sociedad colombiana como una realidad. Eso no hace parte, ¿cómo explicarlo? Esa cantidad de hechos, como hechos aislados, pasan por allá, ¿sí? A alguien que algo hizo, ¿no? A alguien que algo debía temer, pero no es el país, eso no es el país, ¿sí? Pero eso sí es el país, es el 25% del país. Entonces, esa memoria lo que nos permite es revelar, reflejar y de alguna manera esclarecer. Y hay una relación en lo político entre memoria y justicia. Los ejercicios de memoria son también una práctica de denuncia y de reivindicación de derechos. Se hace memoria para señalar la arbitrariedad, la injusticia, la inmoralidad. Son ejercicios que buscan sustentar y justificar demandas de reparación y de justicia y que de esta manera aportan a develar y a desmontar ordenamientos, estructuras, complicidades y dinámicas que han promovido y mantenido la violencia. Ahí es donde podemos hablar de una memoria transformadora, ¿sí? De una memoria con una capacidad de interpelación. El trabajo de memoria como apuesta política para una sociedad democrática debe contribuir a la búsqueda de justicia para las víctimas, la cual precisa, como plantea Elizabeth Lira, oponerse a la imposición social de otra memoria política, la de los vencedores, que legitimaría los actos cometidos, así fuesen las peores atrocidades, justificándolas por el hecho de haber defendido a la patria y la institucionalidad amenazada por quienes fueron definidos ideológicamente como enemigos. Entonces, cerraría esta parte de la contribución política de la memoria, porque la memoria también es un legado, sería, o sea, hay una relación esclarecedora, ¿sí? Memoria, esclarecimiento, una segunda relación memoria-justicia y una tercera que la podríamos llamar como una relación memoria-legado. ¿A qué me refiero con esto? También cuando les preguntábamos a las víctimas para qué recordar, contestaban algo obvio, para no olvidar, ¿sí? Y cuando les decíamos, bueno, para no olvidar, ese no olvidar generalmente lo pensaban en función de los hijos, del legado que le iban a dejar a las otras. No era para no olvidar nosotros, era para que no olvidaran los otros. Y para que no olvidaran los otros pasaban por sus propios hijos, por las generaciones venideras, para que los que están pequeños sepan, para que los que no han nacido se enteren. Entonces es un legado, es una memoria. Virgen Santísima, esto se prendió, perdón. La memoria como legado es dejar un testimonio que ya no es para nosotros, que ya no es solamente rendir tributo al que no está, sino es dejar un legado para las nuevas generaciones y un legado para la sociedad. Y esa es una apuesta política. Y porque se deja legado, eso lo escuché yo muchísimas veces en los talleres, es que el país se tiene que enterar de lo que aquí ocurrió. Y ese es un trabajo también bastante obstinado, que lo que aquí pasó se sepa en otro lugar. Ahí la memoria es un legado para la sociedad. Y que se sepa en otro lugar, ¿para qué? Si tú le preguntas ¿para qué? Para que no le ocurra a otros, para que no se repita.
Entonces ahí la memoria tiene también un significado y un valor profundamente político, es una memoria para los otros, pensando en los hijos, en las nuevas generaciones y pensando en la sociedad. Bien, estos ejercicios de memoria, los que se hacen con las víctimas, los que hacemos en estos procesos de acompañamiento, no se equiparan a la investigación judicial, no la sustituyen tampoco, pero tampoco se contraponen a ella. Sí se diferencian en tanto suponen un proceso participativo que no solo busca llegar pruebas, probar, sino expresar y reconstruir significados y sentidos, contraponer versiones para afrontar y tramitar conflictos, reconstruir tejidos y relaciones rotas y fortalecer identidades y procesos. En la memoria como apuesta política no importa solo saber qué pasó, pregunta en la que insisten y en la que se quedan muchas personas y sobre todo los medios de comunicación. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Importa reconstruir contextos, establecer relaciones y develar sentidos. Es un ejercicio en donde las víctimas y sus acompañantes comprenden y sobre todo le hacen saber y comprender a la sociedad qué pasó, las causas y dinámicas históricas que explican la ocurrencia de los hechos, los responsables, autores materiales e intelectuales, alianzas, intereses en disputa, los impactos que producen los hechos, esto es los daños materiales, morales, psicosociales, daños a proyectos políticos, daños a las apuestas colectivas, pero también permite comprender e identificar respuestas y acciones individuales y colectivas de las víctimas para afrontar esa violencia, sus acciones de dignidad, solidaridad y resistencia, que eso también es profundamente, fortalece enormemente su identidad y sus derechos violentados y sus demandas de reparación. Entonces, este proceso es todo un camino. Entonces, hechos, contextos, impactos, respuestas, etcétera, serían como si ustedes ven la estructura de los informes de memoria histórica, es un poco eso, casi siempre empezaban con un capítulo que tenía la pregunta, ¿qué pasó? Los hechos. ¿Por qué pasó? Los contextos. Entonces, ubicar intereses en disputa, actores disputando, las complicidades, alianzas, quién ganó con el despojo, quién perdió con el despojo, etcétera. Impactos y daños, que era el otro, qué causa esta guerra, qué se pierde, qué se transforma, qué se quita en el caso de la guerra, respuestas y acciones colectivas, porque las víctimas no son solamente sujetos pasivos, actuaron frente a la guerra, no solamente se defendieron, también construyeron alternativas a esa guerra. Entonces todo ese proceso y ese camino es lo que podría decir uno constituye una memoria que no solamente cuenta lo que pasó, sino que al construir toda esta serie de respuestas tiene el potencial de ser una memoria transformadora. ¿Cómo voy en el tiempo? Ya me va a acabar el tiempo. Bueno, voy a pasar al segundo punto. Hay un punto que yo quisiera, en este proceso de acompañar a las víctimas, tal vez no voy a llegar al segundo, eso siempre me pasa, entonces ya no me preocupo mucho. Hay un punto que quería dejar para el final, pero como creo que no voy a llegar al final, lo voy a trabajar de una vez porque creo que para esta maestría puede ser importante, y es que en ese proceso de acompañamiento han empezado a surgir muchas preguntas de orden ético, ¿sí? Muchísimas. Muchas referidas en particular al acompañamiento que se hace incluso desde los procesos que llamamos memoria con las víctimas, pero también de lo que se puede llamar acompañamiento psicosocial a las víctimas. Hay experiencias en América Latina que han llevado a cuestionar a los profesionales, también en España, a partir de los atentados terroristas en España se repensó mucho qué significa acompañar a las víctimas y si lo estamos haciendo bien, ¿sí? Se ha cuestionado mucho el término de intervención, se ha cuestionado el término de acompañamiento y se ha cuestionado muchísimo más el término víctima. Entonces quiero referirme, si llegamos al segundo, chévere, y si no, pues no. Como a dos advertencias que se han planteado es innegable la necesidad de trabajar con las víctimas, pero hay algunas advertencias en ese proceso de acompañamiento a las víctimas, y es la evidencia también
de que acompañando a las víctimas, en muchos casos se revictimiza a las víctimas y sobre todo se instrumentaliza a las víctimas. Y eso ha llevado a algunos profesionales a pensarse en unos referentes, incluso en unos códigos éticos, aunque a veces los códigos éticos no sirven de mucho, pero bueno, plantearse el tema y hacerse las preguntas puede ya ser importante. Planteados algunos de los sentidos del trabajo con víctimas, quisiera puntualizar algunos referentes éticos que se discuten en la actualidad frente a los procesos de intervención o de acompañamiento, particularmente frente al trabajo con la memoria o desde la memoria. Curiosamente, esta reflexión de orden ético surge de manera muy reciente y surge de constatar que en el trabajo con las víctimas muchas cosas no se están haciendo bien, que con mucha frecuencia no son las necesidades de estas ni sus procesos los que priman, sino que suelen ser instrumentalizadas en función de idearios políticos y misionales de las instituciones y de las organizaciones que trabajan con ellas. Basta ver los perfiles de las víctimas que acompañan ciertos eventos. Así, cuando convoca la Fundación Víctimas Visibles, no sé si la conocen, de la Universidad Sergio Arboleda, las protagonistas son las víctimas del terrorismo. Esto es, las víctimas que se atribuyen a la guerrilla. Allí se cierran las puertas a las víctimas de crímenes de Estado. O ciertos eventos de ONG que se niegan a aceptar el testimonio de un secuestrado con el argumento de que la tragedia de este no se puede equiparar al de un familiar de un desaparecido. De la instrumentalización habla el uso de las víctimas como solo testimoniantes, el uso de su dolor para convocar los recursos de las agencias donantes, el uso de su figura para legitimar ciertas causas políticas. Los derechos humanos de las víctimas, su derecho a la autonomía, la libertad, se ven claramente vulnerados también cuando se les impone el olvido o el exceso de memoria, cuando se les presiona por el perdón o por el odio, cuando de entrada se les escribe en la consigna perdón y reconciliación, que es una consigna, o ni perdón ni olvido, que también puede ser otra consigna. Eso lo hemos escuchado con mucha frecuencia. En San Carlos, recuerdo muy bien que fue parte de la discusión, ustedes saben que allí existe el CARE, que el CARE habla de manera explícita de la reconciliación, y en algún momento en que fueron cuestionados por hablar de reconciliación, una de las mujeres de San Carlos, bueno, concretamente Pastora dijo, ¿qué quiere que haga yo con ellos? Si es que es el hijo de mi vecina, es el hijo de mi amiga, es que aquí no ocurrió lo que ocurrió en otros lados, aquí son de aquí, todos son de aquí. Entonces no me ponga la consigna ni perdón ni olvido, porque es que no hay manera de vivir así. Esa consigna de pronto puede ser útil, fue útil y sigue siendo, y se entiende, una consigna clarísima en Argentina y en otros lugares de Colombia. En Argentina la consigna es no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos, lo siguen gritando, ¿sí? Y tienen claros motivos y claras razones para decir no perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos. Pero las consignas no se pueden imponer de un contexto a otro. Y digo, ese puede ser como la del perdón y la reconciliación. Recuerdo en un taller en Montes de María que una jueza llegó a una sesión, esto que se llama un incidente de reparación, y esta jueza puso en el tablero, venimos todos a perdonar y a reconciliar. Y además empezó su sesión con un versículo de la Biblia, una jueza, ¿sí? O sea, no hay lugar a discusión. Aquí todo el mundo viene con el ánimo de perdonar y de reconciliarse. Las consignas se pueden entender en sus contextos, ¿no? Dependiendo de las experiencias. ¿Son de allí, no son de allí? ¿Pidieron perdón o no pidieron perdón? En un taller aquí en Medellín, una víctima me dijo, esta experiencia me marcó muchísimo porque ella, frente a la discusión del perdón, se quedó un rato silenciosa y después dijo, pues yo he sufrido, tengo varias víctimas, y en unos casos perdono y en otros no, y es una sola mujer. Y cuando le preguntaban las demás, ¿y por qué en unos casos perdona y en otros no? Dijo, en un caso no puedo perdonar porque ni siquiera sé quién fue. A esta altura no sé quién, y si no sé quién fue, menos aún me han pedido perdón.
¿Cómo se perdona cuando no se conoce al victimario y nadie te ha pedido perdón? En otro caso, el victimario me pidió perdón, lo conozco y sé. Y lo perdoné. En otro caso, el victimario pidió perdón y no lo voy a perdonar. Y eso no me hace una mala mujer. Entonces, este tema del perdón y el olvido puede ser terriblemente revictimizante, terriblemente instrumentalizador de ciertos intereses también, y pongo ese como un solo ejemplo, en donde los que están en últimas, en esto que es fundamentalmente una decisión personal, un fuero absolutamente interno, entra a ser objeto de unas políticas y unas decisiones institucionales. Pero la instrumentalización no es el único problema, incurrimos permanentemente en la llamada revictimización, cuando nuestras intervenciones se centran, por ejemplo, en el daño, en la pérdida, en la devastación, cuando preguntamos una y otra vez qué pasó, qué les hicieron, qué les dijeron, qué perdieron, y acentuamos la sensación de inermidad, cuando ignoramos explorar y resaltar las acciones de dignidad, de valía, de resistencia, que son las que permiten deponer al victimario de su lugar y vencerlo simbólicamente. De la revictimización da cuenta la memoria que exalta el dolor, que reivindica la indefensión, que coloca a la víctima en su lugar de solo sufriente, degradado y despojado por la acción de otros. Aquí resulta pertinente insistir como principio de actuación profesional que las personas no son ni deben ser solo víctimas, y considerar que el hecho o los hechos violentos son experiencias fuertes y determinantes, si se quiere, que se suman a otras y no deben permitir que abarquen su identidad, ya que colocarse en esta posición puede reducirlo a un lugar de absoluta incapacidad y dependencia. Este tipo de trabajo sitúa a las personas en lo que Blanc define como una posición melancólica en donde, comillas, lo perdido es lo único valioso, y el sujeto, en lugar de asumir una pérdida, se pierde él mismo en una identificación total con el objeto ideal y perdido. La memoria como narración victimizante, por ejemplo, nos ubica frente a lo que Portocarrero ha denominado como una memoria herida, es decir, la prisión de la melancolía, donde sumergidos en nuestro dolor no podemos ver a los otros. Es una memoria que no nos permite enfrentarnos a nuestros odios y desgarramientos. En ella, en realidad, nos quedamos absortos en un duelo sin término, en una eterna repetición del dolor. Cabe recordar entonces que el trabajo de memoria y, en general, los procesos de acompañamiento a las víctimas deben asumir los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tan simple como eso. Y en este sentido, comillas, deberán respetar los derechos fundamentales a la dignidad y el valor de todas las personas y no participarán en prácticas discriminatorias, respetarán el derecho de los individuos a la privacidad, la confidencialidad, la autodeterminación y la autonomía. Hay otra situación muy concreta que puede ayudar a ejemplificar esto que estoy mencionando. Alguna vez una señora en Bojayá nos dijo: todo el que llega a Bojayá pregunta en dónde está el templo que explotó con el cilindro. Ignoran muchos que ya no vivimos en el lugar donde explotó el cilindro. Pero aún si viviéramos, Bojayá para los que vienen es un templo explotado. Bojayá no tiene ciénaga, Bojayá no tiene riqueza, Bojayá no tiene baile, Bojayá no tiene comida, Bojayá es una iglesia explotada. Esto fue muy fuerte porque realmente en las instituciones que llegan a Bojayá y las miles de personas que han pasado por Bojayá siempre preguntan: ¿y dónde explotó el cilindro? Y muéstreme la iglesia donde explotó el cilindro, y pareciera ser que Bojayá todo se volvió un cilindro que explotó. Eso que podemos ejemplificar con el caso de Bojayá, lo podríamos también ejemplificar con las personas. En un taller en Guatemala que asistían mujeres víctimas, viudas la mayoría, varias mujeres, estamos hablando de un conflicto que había pasado hacía más o menos 17, 18 años, y muchas mujeres de estas fueron viudas muy jóvenes y se habían casado. Eran mujeres que tenían nuevos compañeros, pero siempre se decían María Pérez viuda, ¿sí?
Entonces le preguntamos a las mujeres, o yo le pregunté a algunas de ellas, ¿por qué siempre dicen que son viudas? Si en este momento estás con tu esposo y lo que las mujeres dicen que soy viuda, nadie me va a ayudar. Es decir, quiero con eso ir cerrando, ser víctima es la única manera en que puedo ser reconocida. Ser víctima es la única manera en que puedo ser alguien. Ser víctima es la única forma en la que puedo ser atendida. Y eso lo fortalecemos muchísimas veces con nuestras intervenciones o nuestros acompañamientos. Nos relacionamos con esos seres humanos única y exclusivamente en su calidad de víctimas, ¿sí? Preguntamos únicamente por su experiencia como víctima. Aparecen ante nuestros ojos únicamente como seres victimizados. Ser víctima es, desde luego, una parte muy importante y muy significativa en su vida, pero no es toda su vida. Y creo que ese es uno de los riesgos enormes. Situaría 3, ¿sí? El situarnos en la carencia, la pérdida y el dolor como una forma en la que arañamos y volvemos a arañar y rebuscamos. Situarnos, copar toda la identidad de la persona o de la comunidad por el hecho victimizante y desconocer en consecuencia todo lo que la víctima ha hecho para sobrevivir, no solamente para sobrevivir, sino para transformar, y todo lo que además es, además de ser víctima. O sea, además de ser víctima soy profesora, además de ser víctima bailo, además de ser víctima hago otro tipo de cosas. Bueno, para que podamos discutir un poquito, se me quedaron las otras 10 hojas sin leer, pero no importa, pero sería bueno que pudiéramos conversar un poquito. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Tenemos 15 minutos, ¿no? Miremos a ver qué hacemos en 15 minutos. La última conecta mucho con la primera también, ¿no? Un poco pues, la pregunta por la intervención, por la acción de las instituciones en parte. Yo quiero citar una frase que nos dijo un señor en Bojayá, que a mí me marcó muchísimo porque él dijo, a los que no nos mató la pipeta, nos va a matar la ayuda. Fue una frase muy impactante y lo decía con mucho dolor, y lo decía 4 meses después de la masacre. No se imaginan todo lo que ha pasado después de esa, o sea, lo dijo 4 meses después. Y lo decía desesperado porque nos contó, cuando ocurrió la masacre en Bojayá, ellos tuvieron que salir desplazados a Quibdó. Y cuando llegaron a Quibdó, había todo un dispositivo de iglesias, cooperación internacional, Estado, iglesia evangélica, católica, y nos decían, a unos nos llevaron a cantar, a otros a rezar, a otros al médico, era tal confusión, ¿sí? Esta frase del Señor 4 meses después, yo no sé qué pensaría hoy él 16 años después, cuando cientos de intervenciones se han realizado en Bojayá, y Bojayá no tiene un problema de falta de inversión. Cuando nosotros entregamos el informe de Bojayá, que creo fue en el 2009, si no estoy mal, sí, en el año 2009, en ese momento el Estado, en solo el traslado de la población, había gastado 37.000 millones de pesos. O sea, no es una cifra menor. En ese momento eran 37.000 millones de pesos. Estoy hablando de 2009. Pero tú vas hoy a Bojayá, al nuevo Bojayá, y la gente está, como dicen ellos, llevada. Está llevada. Y uno podría decir, es uno de los municipios más sobreintervenidos, entonces pensaría uno, luz, agua, trabajo, atención psicosocial. No, no. Bojayá sigue siendo inseguridad, desempleo. Bojayá no ha logrado exhumar sus víctimas. El proceso de exhumación empezó el año pasado, 15 años después. Cuando encontrar los muertos identificar los muertos era una de las necesidades más urgentes por lo que significa, ustedes saben, el ritual del entierro en la comunidad afro. Eso se está llevando a cabo hasta ahora. Entonces, hace una pregunta, y yo también hago parte de eso. O sea, yo también he estado en Bojayá. Primero como Universidad Nacional, después como Centro Nacional de Memoria Histórica. He visto crecer a los niños de Bojayá, los que tenían 10 años en ese entonces ya tienen 26, conozco los hijos de los que eran chiquitos y me hago la pregunta, toda esta institucionalidad que ha logrado transformar de manera efectiva en Bojayá, ¿sí? Hace una pregunta enorme,
señala unos errores que persisten y que ya tú en parte señalabas, el complejo adánico, entre otros, ¿no? Todo el mundo se inventó la gran investigación en Bojayá. Entonces llegan 5 años después a hacer la pregunta que ya había resuelto otro, pero la ignora el camino que recorrió, cantidad de publicaciones sobre Bojayá que ellos nunca conocieron, descalificación de las entidades, unos descalifican a los otros, estos lo hicieron mal, nosotros sí los vamos a hacer bien, y en fin, uno podría hacer un listado enorme de las fallas que hay en esta intervención y que sobre todo lo que muestran es la profunda descoordinación interinstitucional. Y bueno, eso se repite en muchos lugares. Y mientras en ciertos sitios hay una sobreintervención, hay otros donde nunca ha pasado una entidad, jamás ha pasado una entidad. Nunca ha llegado allí una sola entidad a realizar, con decirte que 16 años después, no, 14 años después, la unidad de víctimas dijo, hay que hacer un diagnóstico del daño en Bojayá. Yo decía, por Dios, ¿otra vez el diagnóstico del daño en Bojayá? Sí, pero es que la ley lo ordena para poder hacer el plan de reparación colectiva. Pero si cuando nosotros fuimos, en el año 2004 empezamos el diagnóstico de daños en Bojayá, no completo seguramente, pero había un diagnóstico de daños. Entonces, aquí hay muchas preguntas por hacer y yo sí creo que las mismas comunidades ya se están encargando un poco de frenarnos, ¿sí? De pararnos. Y ya en muchos lados te preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Cuánto le pagan a usted? Ya te preguntan en las comunidades, ¿usted cuánto se va a ganar por venir acá? Y las comunidades empiezan, no nosotros, las comunidades empiezan a construir, en muchos casos, sus criterios. Usted entra así, pero de tal forma. Lo vieron en Bojayá con el caso de las periodistas que son amigas mías, Patricia Nieto, y ustedes vienen aquí cuando nosotros las invitemos. No dudamos de sus calidades ni de sus buenas intenciones, pero entran aquí cuando nosotros las invitemos, después de 14 años de estar literalmente mamados, ¿sí? Entonces las mismas comunidades en muchos casos, o en el Cauca, donde te interrogan, ¿qué vienes a hacer aquí? Pero hay otras comunidades que no, y entonces ante la posibilidad de que invierta alguito, pues dejémoslos entrar y que algo traigan. Creo que esto es una pregunta muy seria para pensarse cómo es que vamos a los territorios y cómo es que trabajamos con proyectos de corto plazo, con todo lo que ya ustedes han mencionado. Entonces yo diría ahí, cuando hablamos de intervención, yo sí creo que hay que pensarse muchísimo en esa ética de la intervención, en ese cuidado de la intervención, la coordinación. Hay toda una serie, hay unos materiales muy interesantes que se han venido construyendo en eso que llamamos la acción sin daño, que finalmente es una mirada crítica a la forma como intervenimos en los territorios, y esos materiales los podría compartir yo con ustedes. Bien, un poco frente a lo que tú dices de cómo, si me preguntan, me recordaba un poco tu intervención a un texto en Perú que se tituló con una expresión de una víctima que dice, tengo más que contar, ¿sí? No te preguntaron cómo te sentiste o qué piensas. Yo creo que eso pasa muchísimo con estos procesos de memoria. Y la víctima, que en el caso de Perú decía, tengo más que contar, es que es el uso de la víctima como testimoniante, ¿sí? Cuéntanos qué te pasó, pero hay muchas otras cosas que necesitan ser contadas, pero no interesan ser escuchadas. Que también pasa un poco por la ética, y ya lo estaba mencionando, por cuál es la pregunta con la que nos acercamos y qué es lo que necesitamos y queremos escuchar. Vuelve a colocarnos un poco desde el lugar de la ética. Cuando tú preguntas, también me devuelvo a qué pasa con la salud mental mía, está muy mal, creo que, no, mentiras, yo digo que trabajar con víctimas no nos enferma necesariamente. Yo en eso también quisiera como quitar un poco la idea de que todo el que trabaja con víctimas portador de un terrible sufrimiento. Claro que sí. O sea, uno escucha historias terribles, uno escucha cosas que te llenan de miedo, ¿sí? Que te hacen sentir inseguro frente al mundo en el que vives también, que te hacen sentir terriblemente vulnerable, sobre todo que te colocan en un lugar de la impotencia enorme. Pero también trabajar con las víctimas, a mí, no generalizo, a mí me ha enseñado a disfrutar la vida, paradójicamente.
A mí la experiencia de Bojayá me transformó como ser humano. Cuando pasé de Bojayá a mi casa, me di cuenta de el ser privilegiado que yo era, ¿sí? Y la bondad de abrir una llave, cuando abría la llave y salía el agua. Entonces mi capacidad de disfrute, tengo más capacidad de disfrute frente a la vida, eso por un lado. Creo que valoro más la vida precisamente. Me hace más responsable de mis privilegios y me hace cuestionar mis privilegios, porque aquí en Colombia los derechos son privilegios, ¿o no? ¿Sí? Los derechos son privilegios, entonces lo que yo tengo que siento que vivo con un privilegio es en realidad algo que debería ser un derecho, pero como es privilegio, me convierte en un ser que me hace pensar acerca de mis privilegios y hacer algo que le menciono mucho a los estudiantes, en que eso tú no puedes exigir para ti lo que no eres capaz de exigir para el otro. Ahí es donde hablo de la responsabilidad y el privilegio. Y trabajar con víctimas tiene una enorme, en lo particular también es que lo que he aprendido es que la capacidad de resistencia del ser humano es mucho más grande de lo que uno. Eso me hace también, yo a las víctimas las he visto renacer, reinventarse, recrearse, las he visto, y eso me cuestiona mi propia vida, ¿sí? Entonces yo no diría que el trabajo con las víctimas te convierte en un receptor solo del dolor, sí, en parte, pero te convierte en receptor de muchas otras cosas, ¿sí? De creatividad, de solidaridad, de resiliencia, de resistencia, de una cantidad de cosas que también te enriquecen como ser humano. Esa es un poco la percepción muy personal, pero también te da pautas. Yo sí creo que todos los que trabajamos con víctimas tenemos que ser conscientes de que lo que recibimos también hay que devolverlo en algún lugar y devolverlo en ciertas condiciones. Lo aprendimos en el Centro de Memoria Histórica, qué hacíamos con esas historias, y esas historias nos pasa todos los que vamos al cine y nos gusta la película o no queremos contarla, ¿no? O sea, parte del gusto de leer una buena novela o de haber visto una buena película es contarla, si no es como incompleto. Pasa lo mismo cuando hacemos el trabajo de campo, necesitamos contar lo que vivimos allá, lo que nos produce angustia, lo que nos produce impotencia, etcétera, y hay que saber y encontrar los espacios para contar. Y eso sí nos habla de las relaciones entre colegas, de los espacios colectivos donde tú también cuentas lo que viste, cuentas lo que sentiste, y si esos espacios no existen, esas historias se cuentan donde no deben ser contadas, ¿sí? Entonces creo que también se van construyendo algunos mecanismos allí, pero sí quisiera quitar la idea de que los que trabajamos con víctimas somos personas profundamente abnegadas, sacrificadas. No, hacemos un trabajo que también te llena de... Yo me siento profundamente privilegiada también de ese trabajo. Frente al tema de las memorias ancestrales, es un tema supremamente complejo, no me siento con total autoridad. He hecho un trabajo desde el Centro de Memoria para indagar también en que la memoria no significa para todos lo mismo, la memoria no cumple el mismo papel ni la misma función en todas las sociedades. En el caso de La Chorrera, por ejemplo, en el sur del país, una de las lecciones más interesantes que aprendimos de ellos es que nos decían: la memoria tiene sus tiempos y la memoria tiene sus funciones. Aquí no vamos a contar cosas que no hayan sido previamente tratadas por las autoridades espirituales, y tienen unas metáforas muy bonitas. Ellos decían: la memoria está en un canasto y está tapado, no se puede abrir ese canasto. Para poder abrir ese canasto hay que endulzar la palabra. Detrás de endulzar la palabra hay toda una metáfora que necesita ser elaborada, y cuando la palabra se haya endulzado, el canasto se puede destapar. Esto está aludiendo a prácticas de violencia desde las caucherías y demás, que están guardadas, tapadas. Por ejemplo, los lugares donde se sufrió la violencia de manera más cruda no pueden ser los lugares donde se conmemore, y nosotros, por ejemplo, en Bojayá se conmemora en el lugar donde ocurrió la masacre. Allí no se puede conmemorar en el lugar donde se cometieron las peores atrocidades, por muchas razones. Entonces sí hay que entender un poco el sentido de la memoria, el sentido del pasado y el tratamiento del pasado, como lo hacen las comunidades.
O sea, la manera en que tratan el pasado las distintas culturas, y no todos tratamos el pasado, ni el pasado tiene el mismo sentido, ni el mismo significado, igual que el futuro. Entendemos un poco que el viaje de las comunidades indígenas, así nos lo hicieron saber también en la sierra, en Santa Marta, en la sierra, en La Guajira, toda esta parte de La Guajira y Santa Marta era, la memoria no es, la memoria es el camino hacia el futuro, ¿sí? Para nosotros la memoria a veces es un viaje al pasado, y nos costaba mucho entender, pero es también esa memoria entendida en la manera en que se vive el tiempo. Entonces, el tratamiento del pasado y el tratamiento del tiempo también tiene unos referentes culturales que se tienen que entender. Cuando preguntábamos por desde cuándo empezar a contar la historia, pues se remiten a tiempos mucho más lejanos que los que se pueden remitir en otros tipos de comunidades. No soy la más autorizada para hablar del enfoque étnico, pero puedo plantear simplemente eso, que este tipo de cuidados es necesario tenerlos en cuenta. Bueno, el tema de la dignidad humana, un poco en relación, ¿tú me haces esa pregunta? ¿Tú estudias la maestría? Es que mañana voy a hablar de la dignidad humana referida a eso, entonces te va a decir que, ¿cómo? Es que me parece que es un término muy interesante, porque yo, por ejemplo, prefiero en mi trabajo, cuando hablamos de acompañamiento psicosocial, referirme más al concepto de dignidad que al concepto de trauma, por muchas razones, además por mi formación como trabajadora social, ¿sí? Y ver cómo finalmente todos los procesos de acompañamiento son un proceso por afirmar y reconstruir esa dignidad, más que por superar el trauma o por tratar el trauma, es cómo reconstruyes dignidad, ¿sí? Cómo te afirmas en la dignidad. Entonces, pero bueno, eso es un poco largo y un poco complejo explicarlo acá, y mucho más referido, no logro hacer esas conexiones que tú planteas entre dignidad, posconflicto, negociación, conflicto, no me fluye ahorita ninguna respuesta frente a esa pregunta. Y bueno, con esto termino, pues es que creo que ahí no hay mayor, tú lo has planteado claramente, yo creo que lo que uno muestra, lo que se debería mostrar son como la guerra es una cantidad de elementos continuos y discontinuos también. Entonces, generalmente no mostramos las continuidades, ¿no? Entonces, rompemos los periodos para decir, aquí hubo una guerra, pero finalmente sí hay hay factores de mucha continuidad en términos sobre todo de las causas de la guerra, aunque se vayan agregando otras y esas causas se vuelvan consecuencias, pero yo creo que en parte el ejercicio de superar la guerra es comprender la guerra, y parte de comprender la guerra es ubicar eso que ha permanecido siempre como explicación de la guerra, ¿sí? Eso que es común en lo que ocurre del 58 acá, eso que es con lo que ocurrió antes, en el 48, antes en la guerra de los 1000 días, o sea, uno sí puede contar unas trazas, unas líneas que en última nos llevan a la pregunta que nos hacemos hoy, eso que persiste y que se repite, que está siempre presente en la guerra, eso que no se transforma, justamente, si no se transforma, vuelve otro ciclo de violencia y otra forma de la guerra. Entonces uno diría, por ejemplo, el tema de la tierra, transversal, siempre lo vas a encontrar. Distinto también, porque no había narcotráfico en otra época, porque no había megaminería, pero hay algo común en la tenencia y el uso de la tierra que nos atraviesa en la explicación del conflicto que vivimos. Entonces creo que esos trazos históricos permanentes se deben entender más como continuidades que como discontinuidades, en últimas como los problemas no resueltos de la guerra, y que por no resolverse dan origen otra vez a nuevos ciclos de violencia. Bueno, yo creo que voy dejando por ahí porque me cansé. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Marta Nubia. Creo que es una intervención que nos deja no solo muchísimos aprendizajes, sino también muchísimos interrogantes y muchísimas posibilidades para seguir en esta perspectiva tejiendo alrededor de conceptos pues como muy importantes, pero también de un asunto central que se
que se liga a esta maestría, y es pensar en qué lugar se localizan las reflexiones y la construcción profesional en torno a la memoria. Y creo que hay también otro elemento fundamental asociado a Acción Sin Daño que seguramente mañana va a ser abordado. Damos las gracias a Marta Nubia, y mañana entonces a las 8 en el 12226 nos encontramos para continuar. Muchísimas gracias, Marta.